Buenas noches, un abrazo para todos, bendiciones. Démosle un fuerte aplauso a Jesús. Déselo más fuerte, más fuerte, más fuerte. Y también saludamos en esta noche a todos los que se conectan con nosotros desde sus casas, desde su oficina, desde algún lugar. Bienvenidos. Bienvenidos a todos en Facebook y en YouTube. Y usted también bienvenido por venir y presentarse como sacrificio vivo delante de Dios. Se merece usted un aplauso. Es un aplauso. Gracias. Esta semana el Señor nos dio una instrucción muy importante realmente. Una instrucción que nos puede llevar a un nivel mayor o que sencillamente nos puede confrontar. Nos confronta nuestra vida espiritual, nos confronta nuestra fe incluso. Y hoy damos inicio a una serie titulada Llamados a Santidad. El mes de febrero estamos trabajando en lo que Dios nos direcciona, en lo que Dios pide para nosotros. Y nos ha pedido que seamos santos como Él es santo. Y uno escucha esa palabra santidad y la ve muy lejana, ¿cierto? Uno ve la santidad como una túnica, la ve de muchas formas, esa palabra santidad. Pero Dios realmente nos ve de esa forma, nos ve santos. ¿Por qué nos ve santos? Nos ve santos por Jesucristo. Amén. Usted está aquí con nosotros, se ha conectado con nosotros buscando esa santidad. Amén. Estamos en un proceso, pero yo quiero enseñarle hoy, y también en este mes usted no se puede perder ninguna de las enseñanzas, porque vamos a aprender mucho sobre la santidad y vamos a quitar paradigmas, vamos a quitar estructuras que no nos dejaban realmente vivir esa santidad a la cual Él nos ha llamado. El origen de la santidad, hoy vamos a trabajar ese origen. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14 al 16 dice así: por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás a su vieja manera de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las Escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Amén. Él nos pide santidad. Él nos pide que seamos como Él. Él nos pide que no vivamos como vivíamos antes, que vivamos, como dice Él, como hijos obedientes. Y es un llamado a todo aquel que es creyente. Es un llamado a todo aquel que ha confesado a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. En Juan 1:12 dice que cuando nosotros creemos en Él y lo recibimos, se nos da el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, debemos parecernos a nuestro Padre. Claro que fuimos adoptados por medio del Espíritu Santo, el espíritu de adopción. Porque al recibir a Jesús no nos fue dado un espíritu de cobardía para andar en esclavitud como vivíamos antes, esclavos de los pecados y esclavos del amor al mundo y de los placeres de la carne. Se nos fue dado el espíritu de adopción para poder decir Abba Padre. Y cuando decimos Abba Padre, estamos diciendo papito
mío. Oh, papito, tú eres nuestro proveedor. Papito, tú eres nuestro progenitor. Papito, tú eres nuestro protector. Cuando decimos Abba Padre, con cariño nos acercamos y expresamos una de sus virtudes. El Espíritu Santo nos llena de esa cualidad, nos llena de ese poder. El Espíritu Santo que nos fue dado al recibir a Cristo nos convence de que somos verdaderos hijos de Dios. Pero necesitamos creer y necesitamos entender que fuimos llamados a santidad. Por eso el apóstol Pedro le dice a la iglesia: no vuelvan atrás. No puedes volver a lo que hacías en el mundo. Y es algo muy loco que cuando tú llegas a Cristo, cuando tú conoces a Cristo, cuando llegas y conoces la paternidad de Dios, regreses a hacer lo que en el mundo hacías o practicabas. En el mundo se practicaba borracheras, orgías, perversiones, discusiones, pleitos. Usted sabe lo que dice Gálatas capítulo 5 del versículo 16 en adelante. Todos los frutos de la carne los practicábamos en el mundo. Vivíamos eso en el mundo. Y Pablo le dice a la iglesia: no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir. ¿Por qué queremos vivir lo del mundo o lo de nuestro pasado en Cristo Jesús? Queremos acomodar la vida espiritual con la vida carnal, y eso es imposible. Pues Gálatas nos dice que el espíritu es contra la carne y la carne contra el espíritu, y se separan y se repelen entre sí. Es como querer coger dos polos y unirlos. Es imposible. Tú no puedes unir la carne con el espíritu. O estás caminando en la carne o caminas en el espíritu. No puedes volver atrás a la vieja manera de vivir con el fin de satisfacer tus propios deseos. Y Pedro le dice a la iglesia: no puedes satisfacer tus propios deseos. Es decir, que en Cristo tengo que aprender a morir y crucificar mi naturaleza, a crucificar los deseos que me llevan al pecado y que me separan de Dios. Porque eso me separaba de Dios, pero en Cristo me separa de la santidad. Y la santidad me permite ver a Dios, porque nadie verá a Dios sin la santidad. Pero usted tal vez en este momento diga: fuimos llamados a santidad. Y en el mes de enero hablamos sobre cielos nuevos y tierra nueva. Y tal vez usted preparó una atmósfera en su casa, regresó al altar, edificó un altar. Si usted hizo la tarea, usted tiene un altar encendido en casa nuevamente. Y tiene un altar de adoración y un estudio de la palabra. Y también tiene un grupo en casa con sus hijos. Y ha levantado un altar en casa. Y por eso está usted hoy acá, porque comprendió que era necesario tener un altar en la iglesia. Y que usted es un altar vivo. Y todo eso nos llevaba a Dios, nos regresaba a la relación con Dios. Lo que buscábamos por medio del Espíritu de Dios era volver a intimar, regresar, no con una vida religiosa, no levantando templos religiosos de apariencias, sino realmente altares verdaderos de adoración y de comunión con Dios. Porque yo puedo ser un altar en casa y el cielo se cambia y la atmósfera transforma la tierra. Pero puedo ser un altar artesanado o muy bonito en iglesia, pero en casa soy el mismo infierno.
y peleo y grito y maltrato y digo yo no soy malo porque yo no asesino, pero estás asesinando a tu esposa o a tu esposo también. A nosotros también nos pegan. Perdóneme, pero también nos pueden asesinar. Cuando te faltan al respeto como hombre, te están asesinando. Y entonces en la casa es el infierno, y cuando llegamos a la iglesia nos transformamos en un templo de apariencias. Y lo que Dios busca es altares encendidos de verdad, altares encendidos de honestidad, de comunión con Él. Pablo está llamando a la iglesia a no volver atrás, a no volver a la vieja manera de vivir, para que no satisfagan los deseos que antes hacían por ignorancia, como dice la escritura. Porque antes lo hacíamos por ignorancia, no sabíamos que realmente eso era malo. Y creemos que cuando llegamos a la vida cristiana y proponemos algo que proponíamos o hacíamos en el mundo, eso está bien. Y creemos que llegar a la vida en Dios haciendo negocios fraudulentos y haciendo engaños, creemos que eso está bien, cuando la Biblia me muestra la verdad. Y tal vez queremos llegar a la iglesia enamorando a todas las mujeres de la iglesia como lo hacíamos en el mundo. Porque en el mundo nos decían, en nuestra vieja manera de vivir, nos decían que el que más mujeres tenía era el más macho. Y queremos enamorar a todas las jovencitas de la iglesia. Y cuando la Biblia me dice, lo hacías por ignorancia, yo me doy cuenta que aún hay ignorancia en medio de la iglesia. Hay falta de comunicación con Dios y hay falta de revelación de la verdad. Porque aún en el matrimonio queremos implantar perversiones que cometíamos en el mundo, cuando el Señor nos llama a la santidad. Por eso dice la escritura, antes lo hacían por ignorancia, pero cuando yo recibo a Cristo, soy una nueva criatura. Y como una nueva criatura, tengo una mente nueva, tengo la mente de Cristo. Denle un aplauso a Jesús. Gracias, Jesús, por tu palabra. Y ahora, ¿qué dice? Pero ahora sean santos en todo lo que hagan. En todo lo que hago, en los negocios, en mi forma de vivir, en mi forma de hablar, en mi forma de comunicarme, en mi forma de tratar a mi esposa, a mis hijos, yo debo ser santo. Pero también en mi forma de amar, en mi forma de tener relaciones íntimas, en eso debo ser santo. Aún en mis pensamientos debo vivir la santidad. Pastor, eso es imposible. Quiero decirte que es posible en Cristo Jesús. En Cristo es posible vivir la santidad. ¿Podemos ser santos? Claro, Cristo nos llama a los santos de Dios. La Biblia nos dice que somos santos, que somos apartados, y aún Dios nos ha llamado a la santidad. Por eso Pablo dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios. Es decir, seamos imitadores de Dios, quien los eligió. Él es santo. Él nos llamó, Él nos eligió. Y yo quiero decirte que Dios no improvisa. Dios, cuando te llama, Él sabe que tú puedes lograrlo. Él sabe que tú puedes transformar tu vida, que tú puedes cambiar tu forma de vivir. La iglesia de Corinto tenía un gran problema, que quería mezclar el paganismo con las cosas de Dios.
Entonces la iglesia de Corinto se emborrachaba cuando tomaba la cena del Señor. Es decir, predicaban y se ponían a comer y se emborrachaban. Y Pablo tuvo que a llamarle la atención y decirles que las cosas santas son para los santos. Y tú y yo fuimos llamados a esa santidad. Pero usted se pregunta, ¿de qué santidad me habla el pastor Diego? La santidad que les hablo viene desde el origen. Fuimos creados con santidad. ¿De dónde nace la santidad? Nace de Dios. Nos crea en medio de un ámbito de santidad. Por eso nos dice, Él dijo en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros, santos. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. ¿Cómo vamos a gobernar? Por medio de la santidad con la que fuimos creados. Es decir, que yo necesito volver a esa santidad, porque la santidad está en mí por medio de Cristo. ¿Qué significa santidad? La palabra santidad o santo viene de la raíz griega hagios, y significa apartado, significa sin culpa y sin religiosidad. Oye, esto es tremendo. Cuando yo encuentro estas palabras en las raíces griegas y hebreas, yo encuentro un tesoro y sé que cuando soy santo no tengo culpa y no tengo religiosidad. Pero también ser santo es ser sagrado y puro. Cuando Dios te dice que eres santo, tú eres sagrado para Dios. Tu esposa es sagrada para Dios. Tus hijos son sagrados para Dios. Tu mente es sagrada para Dios. Tu boca es sagrada para Dios. Es pura. Eres puro para Él, porque Él te ve con santidad. Fuiste llamado a esa santidad. Pedro decía, pues las escrituras dicen: sean santos porque yo soy santo. Él nos creó en un ámbito de santidad. Nos creó en la santidad misma. Cuando estábamos en el Edén, en ese lugar de santidad, éramos perfectamente santos porque teníamos relación con Dios. Así como Adán tenía comunicación directa con Dios, estaba desnudo pero no se avergonzaba y no conocía su desnudez, no conocía su pecado, porque estaba totalmente cubierto de la santidad de Dios y veía a Eva, su esposa, totalmente santa. Pero cuando entró el pecado en el hombre, no solamente quedamos separados de Dios, sino que perdimos la santidad. Dejamos de ser separados o apartados del mundo y del pecado. Dejamos de ser sin culpa para tener la culpa. Dejamos de ser sagrados y puros para ser impuros. Y por eso nuestra mente tiende a pervertirse, tiende a pecar. Nuestro corazón es de continuo al pecado, dice la escritura, porque estamos separados de la fuente de santidad. Estamos separados del Padre Santo, como decía Jesús. Pero hoy les traigo una buena noticia. Hoy yo quiero que usted y yo regresemos a la santidad, que somos llamados a ser santos. Y quiero decirte que sí se puede ser santo. Sí se puede alcanzar la santidad con la cual veremos al Señor.
La palabra dice lo siguiente: el origen de la santidad es Dios mismo. Nace desde un lugar y es una identidad en nosotros. Cuando usted y yo entendemos que somos santos, caminaremos como santos. Cuando nos creamos que vivimos para ser santos, hablaremos con santidad, viviremos, negociaremos, trabajaremos, nos relacionaremos en la santidad de Dios. Pastor, pero me hablaron cosas pervertidas, me hablaron cosas de pecado. Yo soy santo. Por lo tanto, soy un apartado y soy sin culpa. Amén. Por eso las mujeres se acercaron a Pablo en la iglesia de Corinto y le decía: pero si yo soy santa, yo soy creyente, pero mi marido es un re impío. Y Pablo les dijo: no se separen, porque ustedes santifican a su marido. Denle un aplauso a Jesús por eso. Ahora bien, estoy separado de la fuente de santidad. Estoy separado de Dios. Mi vida está totalmente descarriada. Estoy totalmente muerto en cuanto a la vida espiritual. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son las herramientas o cuál es el camino que debo tomar? La Biblia me lo habla, Jesús mismo lo dijo. Y un ejemplo tremendo que tal vez usted y yo hemos escuchado muchas veces, pero hoy lo quiero llevar y direccionar por medio del contexto que Dios nos ha dado y el objetivo claro, que es llevar a la iglesia a la santidad que ha sido llamada. En el libro de Lucas, capítulo 15, Jesús habla de una parábola, la parábola del hijo pródigo. Y en el versículo 11 dice Jesús, para ilustrar mejor esa enseñanza, hablando de la oveja perdida antes, dice: Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre: quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero, sus recursos, en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local de que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaba a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Al principio tal vez los planes de este joven eran buenos, pero Proverbios me dice que todos tienden a la muerte. Cuando los planes del hombre cree en su corazón que son buenos, eso lo lleva a la muerte, porque eso lo lleva a depender de sí mismo y a separarse de Dios. Este joven nos representa a nosotros. Nos representa que decidimos separarnos de Dios. Adán y Eva, por el pecado, decidieron pecar y quedaron destituidos de la gloria, destituidos de la presencia. Por lo tanto, todos estábamos destituidos de esa gloria por un hombre llamado Adán. Dice el libro de Romanos: por un hombre entró el pecado y la muerte, que es la separación, pero por otro entró la vida y la resurrección, que es Cristo. Denle un aplauso a Jesús por eso. Y uno lee este pasaje y dice: pues se lo ganó, ¿cierto? Uno dice: pues bien hecho. Pero todo aquel que se separa de Dios vive esta condición. Vive una condición deplorable, aunque tenga mucho dinero, aunque tenga muchas riquezas. Vive una vida depresiva, triste. Nada lo llena, nada lo sacia.
Cada vez se convierte en peor, una perversión más grande. Y tal vez usted en casa me puede decir, pero eso no lo veo constantemente. Hay algo oculto que tú y yo no vemos. Nosotros vemos lo superficial, pero Dios mide los corazones. Y este hombre, este joven, decide irse muy lejos de su padre. Toma los recursos que por heredad le pertenecían, va y los malgasta viviendo perdidamente. Y cuando se le acaba la última moneda, viene algo terrible. Se le junta el hambre con las ganas de comer. Viene una hambruna. Y dice que se estaba muriendo de hambre. Separado de su padre, muy lejos de su padre. Se estaba muriendo de hambre. Pide trabajo y lo envían allí a cuidar y alimentar cerdos. Y tenía tanta hambre que deseaba comer las algarrobas de la comida de esos cerdos, las algarrobas. Deseaba, las veía apetitosas. Y es lo que nosotros vemos con el pecado. Vemos deseosos de comerlo, lo vemos y creemos que es rico para nosotros y que nos va a saciar, pero ese no es el alimento que Dios tiene para nosotros. Ese es el alimento de los cerdos. ¿Sabe qué hace un cerdo? Un cerdo ve su alimento, lo revuelca entre su estiércol y se lo come. Dios nos ha llamado a no vivir como el mundo vive. Tú no tienes necesidad de sufrir esos padecimientos. En Cristo las cosas son transformadas y diferentes. Este hombre no vivía ahora en un lugar de santidad. Él vivía en una atmósfera de pecado separado de su padre. Pero él había crecido en una atmósfera de santidad, cerca de su padre, quien lo protegía, quien lo alimentaba, quien lo sustentaba, quien lo cuidaba. Él tomó una mala decisión. Pero Dios es bueno y grande en misericordia, que aunque separados de Él, separados de su corazón y separados de su santidad, nos da la herramienta del arrepentimiento. Hoy te invito al arrepentimiento. Hoy te invito a cambiar tu forma de pensar, tu forma de vivir. El camino hacia donde ibas es mejor transformar y cambiar la dirección. Tal vez tú lo veas imposible, pero quiero decirte algo. Para las cosas que al hombre le parecen imposibles, para Dios son todas posibles. Amén. El arrepentimiento es la forma de regresar a la santidad. Pastor, pero yo llevo en la iglesia 10 años. Puedes estar en la iglesia 10, 15 años y no entender qué es la santidad. Puedes estar jugando en los dos equipos, el domingo en la iglesia, pero en el resto de semana en el mundo. O incluso puedes tener tu mente en los placeres del mundo y tu cuerpo en la iglesia. ¿Qué fue lo que hizo ese joven para regresar a la fuente, para regresar a la santidad? La Biblia dice en Lucas que cuando finalmente entró en razón, tienes que entrar en razón, tienes que volver en sí. Tienes que tomar una decisión de regresar a casa, de volver al Padre, de encender de nuevo el altar, de apartarte del mundo. Jesús dijo: Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Este joven, cuando finalmente entra en razón, dice la palabra, se dijo a sí mismo. Porque el diálogo debe ser con nosotros mismos. Debe haber una transformación interna.
Volver en sí es tomar una decisión y ser radical en esa decisión. Ese joven dice que se dijo a sí mismo: en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre. Volveré a la casa de mi fuente, a la casa de mi santidad, a la casa de mi provisión. Y le diré pater. Y le diré pater. La palabra padre significa pater y significa proveedor, progenitor, sustentador, fuente, guía, líder. Volveré a donde hay protección y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Yo he pecado y la consecuencia de mi pecado es la separación. Tú no me has castigado, fue el pago del pecado quien me castigó. Porque el pecado trae en sí castigo y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué me castigas? Es el propio pecado que nos castiga. En sí trae condenación y muerte. Y Él dice: he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de que me llames tu hijo. Te ruego que me contrates como jornalero. La mente de este joven no había transformado aún su corazón, pero él quería regresar. Él iba en un proceso de santidad. Él ideó un plan: le diré que no me llame más su hijo. No soy digno de que me digan que soy hijo de un hombre tan bueno, tan fiel, tan misericordioso. Pero por lo menos contrátame, por misericordia. Es un pensamiento de arrepentimiento. Él vuelve en sí y toma una decisión: dejar el mundo atrás. Lastimosamente la tomó cuando ya estaba apretado, como decimos. En su último momento toma la decisión de arrepentirse. Entra en razón, sale de su locura, sale de la muerte. Y el versículo 20 regresa a este joven al diseño original, al diseño de santidad. Emprende una carrera de santidad. Cuando este joven toma la decisión, empieza a tener un acto, empieza a ejecutar sus pensamientos, empieza a moverse hacia la casa de su padre. Él no lo empujaron, a él no lo transportaron, no, a él tomó la decisión y empezó un proceso de regresar a casa. Eso se llama un proceso de santificación. Cuando él se levanta, vuelve en sí y empieza a caminar hacia su casa, empieza a caminar de nuevo hacia su padre, empieza un proceso de santificación. Y tal vez en el camino empieza a entender que separado de su padre nada podía hacer, que la peor decisión de su vida fue alejarse de su casa, que tal vez pidió su herencia cuando no era tiempo. En ese camino se santificó y tal vez en ese camino se quebrantó y dijo: y perdí mi santidad con mujeres, y vendí mi vida y maltraté mi cuerpo. Y en ese proceso de santificación, en ese camino de volver a casa, iba siendo limpio. En ese camino se iba limpiando de su carga de pecado. Y tal vez en sus pensamientos hallaba las respuestas a sus errores. Y nosotros somos llamados al arrepentimiento. Y tú y yo debemos emprender continuamente ese camino. Vivir en el camino de la santificación, constantemente entendiendo que separados de Él nuestra vida está perdida, entendiendo constantemente que mi camino es hacia Él, que debo regresar corriendo. Tal vez en ese camino me caiga,
Tal vez en ese camino me tropiece y me resbale, pero me tengo que levantar pronto y continuar hacia la meta, que es regresar a casa. Este joven regresa al diseño original. Y en el versículo 20 me fascina lo que Jesús nos enseña. Entonces dice que regresó a la casa de su padre. Y cuando todavía estaba lejos, y tú y yo tal vez pensemos que estamos aún lejos de la casa de papá, que estamos lejos de su presencia. Mira lo que Dios hace. Su padre lo vio llegar. Cuando tomas una decisión, el libro de Daniel dice que cuando Daniel se propuso en su corazón orar y ayunar por una respuesta, Dios envió la respuesta instantáneamente. Aunque a los 21 días se le apareció el ángel y le dijo: es que estaba peleando para traerte la respuesta que Dios envió. Cuando tú decides regresar a la santidad, cuando decides volver a la vida de Dios, Dios ya envía la respuesta. Dios ya prepara sus brazos. Dios ya prepara nuevas vestiduras. Dios ya prepara el anillo. Dios prepara el calzado y la fiesta con el becerro engordado. Esto es maravilloso. Y entonces su padre lo vio de llegar y, lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Él reconoció en su camino de santificación que había pecado contra su padre y contra el cielo, que había roto todas las leyes que reinaban el reino de Dios. Y pide perdón a su padre, pero su padre estaba listo para amarlo. Su padre estaba listo para santificarlo en Cristo. Lo abraza y lo besa. Y ahí es donde somos verdaderamente santos. Cuando estamos en los brazos de papá, cuando estamos lavados por sus besos, rodeados con su ternura y amor, ahí somos verdaderamente santos. Fuera de ese ámbito estamos en un camino de santificación, pero Él nos hace santos en la intimidad. Él nos hace santos en la relación. Y tal vez tu relación no sé cómo lo sea, pero yo quiero invitarte hoy a tomar la decisión de tener una relación nueva cada día con Él, una relación fuerte cada día con Él. Como dice la palabra, y dice que lo abrazó y lo besó. Y su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de que me llamen tu hijo. Y tal vez a ti te han dicho: disque cristiano. Y tal vez tú mismo te has juzgado y has dicho: no soy digno de ser cristiano. Pero óyeme bien, a ti no te compete, ni a mí me compete ese rótulo o esa decisión. Cuando tú tomas la decisión de regresar a la casa del Padre, cuando tomamos la decisión de emprender ese camino, recibiendo a Cristo, por eso Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie irá al Padre si no es por mí. Denle un aplauso a Jesús por eso. Es por medio de Jesús, es por medio de Él que somos santos. Él nos santificó al pagar nuestro precio y nuestra condena. Nos quitó la condena. Él pagó el precio de nuestra culpa y nos hizo sin culpa. Él pagó el precio de nuestra vida religiosa y nos hizo sin religiosidad. Cuando estábamos separados de Dios, Él nos apartó para Dios. Cuando yo entiendo esto me emociono, porque me cambia la vida.
Cuando yo comprendo que ante los ojos de Él soy santo y que fui llamado a la santidad, comprendo que delante de Él su sangre, la sangre de Jesús me ha lavado y no tengo culpa. Y que tengo gran precio delante de Él. Soy de gran estima. Eso cambia tu forma de pensar y ya no vivirás del amor de un hombre, o el amor de una mujer, o el dinero que te pueda dar la vida. Porque hay mujeres que viven del amor de un hombre, pero hay hombres que viven del amor de la plata. Y si no hay plata en el bolsillo, son desdichados. Yo sé que Dios hoy nos está llenando de su gloria y de su presencia para transformarnos. Lo que Él quiere es que estemos en su corazón y que volvamos de nuevo a sus brazos. Ahí somos verdaderamente santos. Él nos lava de su santidad. Y el pastor estaba adorando y perfume de su santidad. Y yo entendía que era cuando estábamos allí. Yo quiero que usted se ponga de pie en este momento. Pero tome la decisión de regresar a la casa. Cierre sus ojos allí. Y si estás en casa, yo te invito a que cierres tus ojos. Toma a tu familia, o si quieres apagar la luz de tu cuarto y solamente escuchar. Y yo te invito a adorar con el pastor. Me atrae tu perfume, aroma de tu santidad, llevándome mucho más profundo, mucho más profundo, mucho más profundo. Cierra tus ojos allí. Mucho más profundo. Ten un tiempo con Dios, con tu Padre, y experimenta la santidad. Dile: ese lugar. vamos, díselo con tu boca. Donde tú me conociste. Deja que Jesús entre a tu casa. Deja que el Espíritu Santo te visite. Deja que se transforme esa atmósfera y adóralo con tus manos en alto. Ese lugar donde tú me conociste. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Vamos, dile. En este lugar donde tú me conociste. Por medio de esta adoración, entre a los brazos de papá. Regresa a los brazos de tu Padre y dile: papito mío, aquí estoy en este lugar. Regresa a tus brazos. Donde tú me conociste. Donde me hiciste santo. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. A tus pies. Y cuando tú entras a ese lugar de santidad, cuando tú alcanzas el corazón del Padre, cuando abres tu boca y le dices: no soy digno, Él dice, consigan
nuevas para mi hijo. Y traiga rápidamente ese anillo de autoridad que perdió en el pecado. Y póngale en el anillo y póngale calzado nuevo para que sus pies vayan de continuo a la verdad y a la obediencia. Porque hoy debemos estar en fiesta. Porque el que estaba muerto ha resucitado. Y el que se había perdido se ha hallado de nuevo, ha vuelto en sí. Levanta tus manos y agradece a Dios. Donde tú me conociste, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Adóralo, allí en casa, adóralo. Derrama tu corazón delante de Él. Donde tú me conociste, Toma la decisión hoy. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Si usted viene hoy por primera vez, hoy es la oportunidad. Si usted se conecta por primera vez con nosotros, hoy es la oportunidad de volver en sí y de recibir a Jesucristo como el único Señor y Salvador de nuestra vida. Él es el camino, la verdad y me da resurrección. Si tú quieres volver en sí y emprender el camino de la santificación y llegar al corazón de papá para ser santo, repite conmigo en esta noche. Levanta las manos, iglesia, y dile: Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Vuelvo en sí para volver a mi casa, porque en mi casa hay abundancia de paz, abundancia de amor, abundancia de provisión. Hoy regreso a la casa de mi santidad y vuelvo corriendo a tus brazos y me enamoras, me apasionas y me liberas en el nombre de Jesucristo tu Hijo. Amén. Dale un aplauso a Jesús y levanta tus brazos y dile: y adóralo. Aquí estoy en este lugar. Oh, gracias, Padre, gracias. donde tú me conociste, Regresa al diseño. Vuelve a tu casa y vuelve a enamorarte. aquí estoy. En este lugar, Siente el pálpito del corazón de tu Padre. Siente el corazón de tu Padre. tú me conociste. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Y allí en casa y acá en la iglesia, el Señor me dice: deja sentir los brazos de tu Padre. Escucha el pálpito de su corazón. Siente cómo Él te restaura, cómo Él te acaricia. Siente en este mismo momento cómo el amor de Dios es derramado sobre ti. Y llénate de la paz de Dios. Llénate de la confianza de que fuiste llamados a la santidad. Y que eres santo a sus ojos. Y que tú en medio de sus brazos le puedes decir, tú le puedes decir: Estoy, aquí estoy, aquí estoy.
debí salir de tu amor. Nunca debí salir de tu presencia. Aquí estoy. Y hay una incógnita que nace en mi corazón. Tal vez usted ha hecho el ejercicio y se ha preguntado, alguien le ha preguntado, ¿por qué cree usted que dijo? Teniéndolo todo en casa, tanto amor, tanta bendición, decidió irse muy lejos. Eso que usted acaba de responder, eso fue lo que lo separó de Dios. Tal vez un mal ejemplo de su padre, tal vez la herida de alguien en su casa, el maltrato familiar, tal vez un abuso, tal vez una herida en el corazón, tal vez te rompieron el corazón y eso te llevó a alejarte de Dios y decir, no necesito a Dios. O alguien te engañó, te defraudó, fue desleal contigo y eso te llevó a alejarte de Dios. Pero hoy vengo a decirte, el que dice la palabra, que cuando lo vio se llenó de amor y compasión, es el que hoy tiene los brazos abiertos para ti. Es el que hoy te dice, regresa, hijo mío, yo te estaba esperando. Y tú debes decir, suelto mi pasado doloroso, suelto mi pasado que me mata, todo lo que me ata al pasado y lo destruyo, para poder emprender mi camino hacia Dios, mi camino hacia el amor del Padre. Hoy regresa con cánticos de júbilo y con acción de gracias. Díselo. Donde tú me conociste. Vamos, dile. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Te necesito En este lugar. Tú eres mi Padre bueno. Donde tú me conociste. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Dile, y nunca me iré de acá, nunca me alejaré de aquí, nunca me separaré de ti. Aquí estoy tranquilo y seguro, confiado en tu amor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Levanta tus brazos, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice tu pueblo, bendice cada familia, bendice los que están conectados por medio de las redes sociales. Enviamos la palabra de bendición. Todo lo que fluye desde el altar es bendición para tu vida, es restauración, es sanidad. Y todo el que esté enfermo, en el nombre de Jesús, la paternidad, la santidad y el amor de Dios te sana, te libera y te prospera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sale en bendición. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aquí estoy, aquí estoy.